Juan Carlos Parodi, una persona que conocí hace poco tiempo, pero por la cual tengo una enorme admiración y que creo que muy poca gente conoce en relación a la cantidad de gente que tendría que conocerlo. Juan Carlos fue el inventor de una serie de procedimientos que tornan mínimamente invasivos y de una tecnología que permite este tipo de procedimientos, está salvando vidas en todo el mundo. Y aparte es una persona que ha salvado la vida de personas muy importantes, específicamente un caso, el Papa. Pero aparte es una persona humilde, buena, interesante y creo que vale la pena conocerlo un poquito mejor. Juan Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a vos, Ignacio. Contame un poco, Juan Carlos, ¿en qué consistieron tus inventos? En realidad tengo muchas innovaciones a través de mi vida. La más trascendente quizás sea la relacionada al tratamiento de los aneurismas, que son enfermedades de las arterias que hacen que se dilatan y se rompan, que constituyen la quinta causa de muerte en los hombres de más de 60 años. Albert Einstein se murió de un aneurisma roto, Charles de Gaulle. Bueno, todos los días vemos complicaciones, ahora menos que antes, pues detectamos la enfermedad antes de que ocurra la complicación. Pero, digamos, es algo muy frecuente que afecta en Estados Unidos alrededor de 1,5 millones de personas y se hacen unos 200.000 diagnósticos nuevos por año. Es decir, es algo que tiene impacto en la salud pública. Yo era residente hace muchos años, en el año 76, en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, en Ohio, y a pesar de que el lugar era de primera calidad en cardiovascular en todo Estados Unidos, y lo sigue siendo, yo veía que las complicaciones y la mortalidad de estos pacientes sometidos al tratamiento por su aneurisma era muy alta. Y se me ocurrió decirle a mi jefe que realmente ellos eran los mejores, los que más experiencias tenían, los que mejor cuidaban a los pacientes, pero que esta operación evidentemente no era para esos pacientes que eran muy ancianos y debilitados. Era demasiado grande, demasiado traumática y había que diseñar algo que fuera mucho menos traumático e igual de eficaz. Y me llevó mucho tiempo diseñar algo nuevo, es como armar un barco adentro de una botella. Se me ocurrió hacerlo percutáneo, sin incisión, a través de una punción en una arteria remota al aneurisma, y introducir una serie de elementos para fabricar el barco, que en este caso era una nueva arteria dentro de la que estaba enferma. Después de 14 años y mucha experiencia, que la hice sin ningún apoyo, porque inclusive yo lo había operado al que era presidente en esa época, Carlos Menem. Él fue el único que me ofreció apoyo, y a mí me pareció que, le dije que le agradecía mucho, pero que yo no quería usar recursos del Estado, de los que pagaban impuestos, habiendo prioridades, habiendo gente que carecía de lo más mínimo para hacer algo que podía ser una aventura, que prefería invertir mi propio dinero. Bueno, después de 14 años, obviamente hubiera sido de otra manera con más recursos, pero logré hacer el primer caso, que fue un suceso, seguido por varios otros, que generó la publicación y la presentación internacional del método, que a partir de ahí estableció una revolución que termina hoy siendo el método de elección de tratamiento, y estos pacientes que a veces antes no se podían tocar por su alto riesgo, hoy se van a la casa a las pocas horas caminando con una curita en la ingle. Cosa que fue mi sueño delirante hace muchísimos años, pero que es una prueba de que si la idea es buena y uno es persistente, las cosas se pueden hacer. Después tuve otros muchos desarrollos. Tengo 6 productos aprobados por el FDA en Estados Unidos, donde viví 12 años, y hace pocos años decidí
volver a mi país, retirarme después de haberla realmente pasado muy bien y haber tenido mucho apoyo, pero volver al lugar donde me formé, eh, donde están mis afectos y donde yo creo que tengo que hacer algo para ayudar a mi gente. Inclusive me interesa mucho la política, no tengo capacidad política, pero sí puedo colaborar en lo que yo aprendí. Estuve en muchos lugares, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia y hasta en Sudáfrica. Y estoy dispuesto a colaborar con mi país en todo lo que yo pueda. Y además decirle a la gente joven que todo eso lo hice acá. eh, y bueno, a los europeos y americanos les llama la atención que con recursos limitados uno puede hacer cosas que hagan revoluciones en la tecnología, pero insisto que con persistencia sobre una buena idea se pueden lograr cosas. Y en Argentina hay mucha capacidad. Tenemos gente, hoy leía en los diarios que la creatividad de los argentinos es admirada en muchos lados y sin duda que en Latinoamérica se destacan notablemente por la capacidad de crear nuevas cosas. Y bueno, de hecho, doy cursos, enseño, tengo muchos discípulos y sigo publicando casi todos los meses sobre diversos temas relacionados a lo que hago y sobre todo a las arterias, es decir, aneurismas, tengo muchas publicaciones, enfermedad cerebrovascular, muchísimas publicaciones y métodos que también se usan ahora en todo el mundo. Y me siento feliz haciendo lo que me gusta y teniendo éxito, que es una de las fórmulas de la felicidad, entre otras. La verdad que es espectacular. Contame un poquito cómo fue la historia del Papa, que también me parece que es lindísima. Lo de Papa fue algo que a mí me emocionó mucho porque yo no sabía que había hecho eso, de hecho me había olvidado casi completamente. Eh, cuando, cuando Francisco fue designado Papa, al poco tiempo me llama un médico y me dice, ¿te acordás que en el año 80, cuando era jovencito, yo te llamé una noche y te dije que había un sacerdote sin recursos, con voto de pobreza, que tenía una enfermedad severa y que si podías operarlo gratis, por supuesto? Y, y desde ya que le dije que sí, fui una noche, este, lo vi muy enfermo, lo operé esa misma noche, tenía una enfermedad gravísima que podía resultar mortal en pocas horas. Y me dice, bueno, ese señor que vos operaste esa noche era Bergoglio. Y para mí fue una sorpresa porque no tenía la menor idea de que era él, pues yo ni me acordaba de la cara, y lo único que me acordaba era que había operado a un sacerdote que tenía una gangrena en la vesícula y que por supuesto no la había cobrado ni yo ni mi equipo y estábamos muy felices cuando se había recuperado. Y bueno, me dijo que él le había manifestado que cuando estuviera en Europa que lo visite. Y el 9 de abril, bueno, yo estaba en Londres en un congreso y eh, llamé por teléfono y el 9 lo visité en el Vaticano, en donde estaba en este pequeño hotel donde él vive, en Santa Marta. Y fue un encuentro emocionante porque me abrazó y me dijo que yo le había salvado la vida. Yo mucho detalle no sabía, pero él tenía su historia y era una gangrena que es una enfermedad muy grave causada por un germen llamado Clostridio y que había tenido la amabilidad de operarlo y de hecho el esfuerzo
sin esperar ninguna remuneración, y que se acordaba de mi cara. A mí me llamó la atención, digo, después de tantos años, dice, me acuerdo de tu cara porque yo yacía en mi cama con muy pocas esperanzas de sobrevivir porque estaba con una septicemia, con una función de mi riñón que ya no, no producía orina y me habían dicho que estaba muy grave. Y mi médico me dijo, voy a llamar a un médico que hace muchas emergencias, que le pone mucho interés a la cosa y va a venir esta noche a verte, le dijo, pues eran muy amigos el médico y él lo siguen siendo. Entonces me dicen eso, yo veo que entra un médico joven con cara de loco, gracias le dije, que era yo, que empezó a gritar, empezó a dar órdenes y a las 2 de la mañana me llevó al quirófano y me operó. Después lo vi unos días más curándolo, eh, ya que tenía una enfermedad ya bastante avanzada. Y a la semana o un poquito más, me fui a mi casa y te ofrecí pagarte con lo que me daban mis amigos y vos te negaste a recibir remuneración y eh, simplemente me saludaste y te fuiste. Y eso fue todo. Y, y cuando me lo contó me sentí bien, porque digo, bueno, los médicos, se da mucho entre los médicos. Alguien decía que la medicina era un sacerdocio, y tiene algo de eso, ¿no? Porque muchas veces uno hace cosas sin esperar remuneración alguna y lo hace como una tendencia a ayudar. El médico tiene tendencia a ayudar, no solo en la enfermedad, sino es un poco una postura ante la vida, que se da mucho en medicina, porque uno no sería médico si no quiere ayudar. Y eso lo vemos todos los días, vemos cuántos médicos se esfuerzan sin sueldos o con sueldos muy bajos y pelean para curar pacientes, a veces con pocos recursos. Y es una profesión realmente que cuando es bien ejercida es un sacerdocio. Y así la veo yo. Eso no quiere decir que no viva, no tenga recursos de gente que puede pagar o de sueldos que uno puede tener por las tareas que hace. Pero uno siempre busca luchar contra la enfermedad para evitar la muerte, que es inevitable, pero por lo menos hacer durar más a la gente. Y fíjense que la expectativa de vida desde principios del siglo pasado, que era 40 años, estamos en Argentina en 76 y en muchos lugares ya por arriba de 83, 84, y con tendencia a seguir. Y eso es debido, bueno, a muchas cosas, mejor confort, mejor profilaxis y mejor medicina, porque los norteamericanos, cada uno de ellos se muere con un promedio de 7 operaciones. Así que fíjense lo que hace la medicina para que lleguen a tan viejitos. 7 operaciones cada uno. Tal cual, ¿no? Impresionante. Y Juan Carlos, contame un poco qué es lo que estás investigando hoy, que también realmente cuando me contaste me volvió a la cabeza. Bueno, estoy investigando eh, prótesis nuevas para tratar enfermedades más complejas, métodos accesorios como son algunas cuerdas que se usan para guiar balones o stents para abrir arterias. Estoy investigando también cómo mejorar la circulación cerebral, cómo poder abrir arterias rápidamente para recuperarse pacientes que tienen hemiplegia o déficit neurológicos agudos por oclusiones arteriales. La verdad que me va bien y me resulta. Afortunadamente, a pesar de que los años me pasan,
sigo teniendo ideas y cada año tengo más o menos 4 o 5 proyectos nuevos que me llevan tiempo. Ahora estoy tratando de hacer en la Argentina. De hecho, uno de mis proyectos más importantes lo estoy haciendo en este momento acá con investigadores argentinos de cardiología y estoy muy contento y muy conforme con ellos. Al principio no tuve muy buena experiencia acá, es por eso que me fui a hacerlo en universidades de otros países, pero ahora creo que tenemos dadas las condiciones como para hacer algunas cosas acá también. Contame un poquito sobre la innovación. Sé que hiciste una vez una presentación para un grupo bastante distinguido sobre la innovación y tuviste bastante investigación por detrás de eso. ¿Cuáles son los mensajes principales de esta presentación que hiciste y cómo se conectan con la innovación en la Argentina? Bueno, innovar es crear y para crear hay que abrir los ojos en la mañana y sorprenderse todos los días de lo que nos rodea, de nuestra realidad y verlo con visión, quizá como perder la memoria todos los días y analizar todo lo que pasa de un punto de vista diferente. Cuando uno mira algo desde diferentes ángulos, aprende mucho más que mirándolo solamente de frente o de costado. Eh, la innovación se puede aprender, de hecho muchos de mis discípulos han creado muchas cosas, y yo creo que hay que inculcar pensar por afuera de la caja, como se dice en inglés, y no tener límite, es decir, el pensamiento no tiene que tener límite y obviamente cuanto más conocimiento se tenga, más recursos hay y más chances de ver cosas que otros no veían. Pero hay que tener una actitud abierta en el sentido de que eh, uno no tiene que tener prejuicios en el pensamiento, tiene que ser un transgresor intelectual. No creer que todo lo que le enseñan está bien. Yo le digo a mis alumnos, no me crean, compruébenlo ustedes, piensen de manera diferente, y seguramente muchas veces van a estar acertados, porque no tengo la verdad, ni toda la verdad, ni parte de la verdad. Solamente quizás algunas cosas que hasta ahora han demostrado que sirven, pero hay cientos, infinidad de cosas por mejorarse, por crearse como cosas nuevas. Eh, y, y eso lo siento realmente, no es solamente algo que lo enuncio, sino que realmente lo siento. Eh, y lo vivo todos los días. Yo le digo a mis médicos ayudantes que si ellos terminan de atender un paciente, de tratarlo, de operarlo, lo que fuera, y no aprendieron algo nuevo, evidentemente no prestaron atención. Es decir, que para crear hay que prestar atención. Hay que prestar atención y hacer observaciones. Yo recuerdo una vez que éramos 20 en una habitación y estábamos haciendo un caso y había algo que era evidente, pero el único que lo veía era yo. Entonces le dijeron, ¿ustedes no notaron esto? Y nadie lo había notado y eso quería decir que no estaban prestando la atención que yo prestaba al caso. Y, y bueno, obviamente estar atento, pensar que hay muchas cosas desconocidas para nosotros. Que estuve de profesor visitante en la Mayo Clinic que me pidieron que diera una charla sobre un tema no médico en una gala, una cena de gala que se hizo muy linda en la casa del creador de la Mayo Clinic. Y hablé de innovación. Es decir, que estuve no solo recordando lo que yo había hecho, sino leyendo algo. Y hoy los grandes inventos surgen de brainstorming de pequeños grupos, es decir, de grupos de trabajo
que se reúnen, no muy numerosos, y discuten un tema, con lo cual se logra una potenciación increíble de ideas a que se asocian y se complementan, que es la manera más idónea de obtener, por ejemplo, nuevos productos para empresas como Google, la formación de pequeños grupos de trabajo. Y obviamente las mentes se complementan y se establece un diálogo en el cual ya las ideas no son de una persona o de otra, sino son ideas generales que son comunes a todos, sobre la cual trabajan e innovan cada uno de ellos. Juan Carlos, a ti te tocó experimentar la cultura de la innovación y las instituciones de la innovación en Estados Unidos, así como en la Argentina. ¿Qué contrastes te parece que vale la pena resaltar y qué lecciones deberíamos extraer en términos de cómo acercarnos hacia una economía de la innovación en la Argentina? Yo creo que hay que promover, y se ha hecho, a pesar de que yo tendría varias críticas a nuestro gobierno, se ha hecho algo positivo en lo que es ciencia. En ciencia y técnica se ha dado más presupuesto, ha venido más gente de afuera, y se está trabajando más. Pero yo creo que habría que promover la formación de grupos de estudio y que las empresas tendrían que participar más también, porque al fin y al cabo se benefician muchas de ellas, con nuevos productos. Eh, Usar la creatividad argentina es un deber que tenemos que todavía no lo estamos haciendo. Es una cosa que, es decir, uno cuando quiere decir, ¿qué quiero hacer en mi vida o qué puede hacer mi país? Bueno, los japoneses se encontraron con un país pequeño, sobrepoblado, sin minerales, sin petróleo, sin capacidad de agricultura, y se pusieron a pensar. Y bueno, son la tercera economía del mundo, creando mercados para cosas que no existían, haciendo alta tecnología. Es decir, nosotros tenemos que saber qué es nuestro fuerte y sobre nuestra fortaleza abundar y trabajar sobre ella. Y yo creo que una de esas fortalezas que tenemos es la capacidad individual que tiene el argentino y la posibilidad de usar su creatividad de forma mucho más eficiente. Es algo que no hemos hecho y tendríamos que hacer. ¿Cómo contrastarías también la cultura? Porque digamos, una cosa que yo veo en la Argentina es que, digamos, y esto tiene que ver con los orígenes, inclusive con USAID, con el lugar, con una cantidad de gente que dio el gran salto hacia el desarrollo de la ciencia en la Argentina, pero hay una cultura de la búsqueda de la ciencia como beneficio para la humanidad, pero muchas veces digamos, viendo con mucha sospecha cualquier acción que pueda implicar en generación de recursos, de riqueza. En Estados Unidos creo que la cultura es bastante distinta. ¿Qué cambio de mentalidad te parece que deberíamos hacer para ser más efectivos en la innovación y traer beneficios como los que tú has traído, digamos, a cientos de miles de personas, ¿no? Sí. Bueno, cuando estuve con Francisco, una de las cosas que me criticó fue que había escrito una editorial en La Nación contraria a él. Y es cierto, lo había hecho. En realidad no era contraria a él, sino era en contra de la apología de la pobreza que hacía él, que yo estaba diametralmente en contra. Yo decía, tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que crear riqueza para que se acabe la pobreza, para que se acabe la miseria, que se acabe el sufrimiento, que se acabe la enfermedad y la ignorancia. Y sigo insistiendo que nosotros tenemos que propender a crear riqueza, no hacer la apología de la pobreza, a pesar de que fui formado en el catolicismo, el dicho que es más fácil que un camello pase por el orificio de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, me parece un disparate, porque el que se hizo rico
pagó sus impuestos, creó trabajo, es un hombre que debe ser admirado. Y eso se ve mucho en Estados Unidos y en Europa. Eh, yo no creo que no se pueda tener admiración, es un triunfador, es un ganador. Eso no quiere decir que sea humilde, que sea la pobreza de espíritu, pero entendida no como carencia, sino como humildad elegida, es loable, y en eso estoy de acuerdo con Francisco, pero estoy absolutamente en contra con la apología de la pobreza, lo que me parece una cosa que atenta contra la dignidad humana, porque yo he visto miseria, la he visto acá mismo en San Isidro, en La Cava, he visto familias numerosas, le he visto los dientes a los chicos color marrón, pues no tenían calcio, y le he dicho al político que estaba al lado mío, digo, esto es imperdonable, esto es una afrenta hacia la dignidad humana, hoy esto no puede existir. Y eso lo generó la pobreza, la ignorancia, la falta de asistencia social, la falta de una educación adecuada. Y otra cosa que soy quizá diferente a los otros es el nivel de exigencia. Yo tengo un nivel de exigencia altísimo. No sé si me sentirme orgulloso o no, pero cuando era jefe de residentes tenía 4 residentes y los 4 tuvieron una hemorragia digestiva por gastritis, por estrés, por el grado de exigencia, quizá era demasiado, pero siempre fui muy exigente. Y sobre todo en medicina, que uno no puede ignorar lo que hace, tiene que conocerlo y dedicarse. Y en educación siempre estuve a favor de la exigencia extrema, es decir, uno tiene que exigir mucho, tiene que ser ambicioso en el sentido de adquirir conocimientos, buscar los recursos como para lograrlo y lograr educar en primera línea a todo el mundo, y los que tienen menor capacidad, ayudarlos más. Pero pienso que eso dignifica al hombre. Yo creo que la ignorancia esclaviza, el desconocimiento de opciones esclaviza, y también lo vemos en política. Como decían los griegos, si los buenos no se dedican a su país, nos gobernarán los peores. Y creo que los gobiernos van a ser cada vez mejores cuanto mejor se elija, y bueno, vamos a tener la oportunidad de hacerlo y esperemos que sepamos ejercerlo. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Creo que realmente tu trayectoria y todos tus logros son un ejemplo de inspiración. No solo has creado algo, cosas que les salvan la vida a cientos de miles de personas, inclusive a través de tu generosidad y en la práctica de una forma muy visible hoy, pero no en su momento le salvaste la vida al Papa que hoy tenemos y está haciendo tantas cosas buenas. Creo que también lo que estás diciendo con respecto a innovar para la abundancia, para que todos puedan prosperar, es algo súper oportuno. Te agradezco muchísimo por tus perspectivas y nada, la verdad que un lujo tener la oportunidad de charlar con vos y capturar estas perspectivas. Bueno, te agradezco mucho. Hace muy poco tuve una gran satisfacción que vino un médico que me dijo que una vez me había vetado para un puesto y que estando en un congreso del Colegio Americano de Cirugía le habían dado un libro y había descubierto que en el libro de innovaciones de los últimos 100 años de la cirugía, el único sudamericano que figuraba era yo. Y para mí fue una satisfacción, un reconocimiento de una entidad que es la más antigua de cirugía, la más numerosa, la más prestigiosa, que a alguien que del tercer mundo, con recursos limitados, sea reconocimiento, porque creo que eso es un reconocimiento hacia todos los médicos argentinos
Este, y obviamente ahora la Academia de Medicina está haciendo un libro sobre nuestros grandes médicos que los tuvimos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a René Favaloro, este, que fue un grande. Tuve la oportunidad de trabajar donde él trabajó y recoger la opinión de la gente que lo conoció. Obviamente todos sabemos de Hussein, sabemos de Lenoir, sabemos de Milstein, sabemos de muchos otros que han trabajado muy bien y a muy buen nivel. Y a mí me encantaría ver la Argentina de vuelta con ese nivel. No ir para abajo, sino ser de vuelta las mejores universidades del mundo. Y tenemos capacidad para hacerlo. Solo hace falta, yo creo, una decisión, que es aumentar la disciplina y aumentar la exigencia. Totalmente. Aparte creo que también trabajar con la generosidad de espíritu y pensando en dejar un futuro mejor. Creo que lo vi muy claro, tal vez no exploramos esto en esta charla, pero digamos, todo lo que me contaste sobre el trabajo que hiciste con tu hijo y digamos, con la formación, la importancia que le das a la formación de tus equipos, tiene que ver con eso. Sí, así que nada, realmente una vez más, muchísimas gracias, pues son ideas muy poderosas y ojalá que más gente las escuche y se valore más el tener gente como vos en el país, volviendo al país y volviendo a ayudar, volviendo a sumar y haciendo cosas de nivel global, eh, no por necesidad, sino simplemente porque crees en eso. Te agradezco la oportunidad de haber expresado mis pensamientos. Al contrario, un placer. Seguimos en contacto. Adiós.